Yo considero que los periodistas han hecho todo lo posible para estar a la altura de las circunstancias, muy difíciles desde todo punto de vista. Me voy a referir específicamente al caso de Bolivia. Si bien es cierto, he estado siguiendo también lo que han hecho los colegas inicialmente en Europa, porque teníamos que tener algún referente de cómo encaraban ellos este tipo de coberturas. Inicialmente nos hemos visto invadidos, si se quiere, y sorprendidos con la cobertura que hacían ellos dentro de los hospitales, con trajes de seguridad que parecían en algún momento venidos de otro planeta, ¿no es cierto?, con ingresos muy reducidos, pero lo lograban a centros hospitalarios donde tenían una gran cantidad de pacientes intubados en terapia intensiva. Hemos visto también el desarrollo o la evolución de pacientes que incluso superaban los 80, los 90 años y que habían salido con bastante éxito. Aquí en Bolivia, particularmente, las circunstancias han sido muy difíciles y muy distintas. Inicialmente porque para nuestros colegas, para toda la gente que ha hecho calle y la que tiene el mayor de mis respetos, ha sido muy difícil poder acercarse a los centros donde estaban internados los pacientes más graves en terapia intensiva. Me refiero específicamente a la ciudad de La Paz, al Hospital de la Portada o a los hospitales en la ciudad del Alto, donde existían muy pocas camas en terapia intensiva, o viajes que han realizado algunos ministros en el anterior gobierno, en el gobierno de Yanine Áñez, a poblaciones rurales donde se encontraban con unas carencias inimaginables para atender la emergencia, escasez de camas y más aún de terapia intensiva. He visto muchos colegas contagiarse de la enfermedad, porque esto era nuevo, porque las condiciones de la cobertura eran muy difíciles. Yo creo que sí han estado y hemos estado a la altura de las circunstancias en nuestro medio. En algún momento otros colegas observaban ya en Bolivia que hubo más la narrativa y la cobertura del lado oficial y no tanto el relato en primera persona. Independientemente de eso, viene la figura, en este momento ya estamos viviendo este rebrote, los medios ya tienen la experiencia de lo que han vivido a partir de marzo cuando ocurrió el primer caso, pero ahora Bolivia y la prensa tiene otra mirada también en relación al ejercicio, porque entre lidiar con una cobertura de la crisis sanitaria, campañas políticas, promesas de candidatos, y ojo en las dos situaciones, ¿no? Cuando se inició el coronavirus y ahora, de la misma manera, están en campaña. Es así, yo lo que siento en los dos momentos, bueno, inicialmente cuando nos sorprendió la pandemia en marzo, creo que le sorprendió al mundo entero. Yo recuerdo que procesaba el material que llegaba de China el año pasado y veía tan lejana la posibilidad de que pudiera llegar al país, pero el momento en que de verdad me alarmé fue cuando la OMS declaraba una pandemia. Ya no era una epidemia, era una pandemia. Como te digo, no había en nuestra experiencia el tratamiento de la cobertura de una situación como esa. Escuchaba en La Paz autoridades como el doctor Larrea, el presidente del Colegio Médico, que alertaban en algún momento que era necesario cerrar fronteras como lo habían hecho otros países. Uruguay, por ejemplo, que tuvo en la primera ola de la enfermedad muchísimo éxito gracias a medidas oportunas como el cierre de fronteras. Te soy sincera, yo pensaba en un primer momento que era una exageración llegar a medidas tan drásticas, porque ello conllevaba además una afectación muy importante a la economía nacional. Sin embargo, tenía razón y eso lo hemos visto luego. Ahora creo que se están tomando algunas otras medidas como el control de los vuelos que llegan de Europa, medidas como la temperatura, las pruebas PCR que se están solicitando en los aeropuertos. Sin embargo, me pregunto si no sería necesario asumir otras medidas que se están implementando en Europa, por ejemplo, nuevas restricciones, algunas otras medidas que podrían haberse adoptado también en el país. Ahora que escucho a los médicos narrar desesperados las características de una nueva cepa, ellos hablan ya de la nueva cepa que está en Bolivia, con nuevos síntomas incluso y con nuevos periodos de incubación de la enfermedad. Tania, ahora esta figura de los periodistas seducidos por la política, periodistas que dejan el oficio
para incursionar en un terreno que ya es directamente, si bien dicen que van a servir a la sociedad, pero cruzaron ya una frontera que es la política. ¿Cómo ves esta incursión de los periodistas en la política? Estoy pensando en un libro que escribió nuestra colega Lupe Cajías, en la que se refería a esta relación de amor-odio que existe entre los políticos y los periodistas. El periodista interpela al poder. Esa es su misión, interpelar al poder, criticarlo, cuestionarlo. Sin embargo, también creo que hay una proximidad o un seguimiento muy estrecho a la labor de los políticos en todos los gobiernos. Los periodistas estamos vigilantes siempre de lo que hacen o lo que no hacen los políticos y cómo deberían o podrían hacerlo mejor. Los políticos dirán otra cosa es con guitarra, con los presupuestos con los que cuentan, con las limitaciones existentes, en fin. Sin embargo, los periodistas siempre hemos estado como un coro permanente para criticarles. Yo entiendo que muchos de nuestros colegas se lanzan a la arena política con una visión tal vez altruista para pretender hacerlo mejor que los políticos que actualmente están en función de gobierno o en los municipios o en las gobernaciones. Sin embargo, me parece que es una situación bastante complicada porque en muchos casos hemos visto, Judith, que difícilmente vuelven a la arena o al oficio más lindo del mundo, al periodismo, y generalmente se quedan del lado de los políticos. Yo creo que debería ser, o me imagino que habrán tomado una decisión muy bien pensada y que tendrán las mejores intenciones para hacerlo mejor que los políticos se enganchan. Estos tiempos muy complejos y de mucho desafío, ¿no? La gran industria de la comunicación también se encuentra con esta pandemia, pero al mismo tiempo muchos colegas quedan desempleados por la dinámica que genera la pandemia, lamentablemente. ¿Qué consideras en este caso? Uno, el trabajo independiente, y otro, muchos también han vivido presiones internas, presiones políticas. Esto, ¿cuánto daño le hace a la democracia en el sentido del trabajo periodístico? Presiones de toda índole, en todo momento y circunstancia. Yo mientras escuchaba pensaba en la publicación de un grupo de colegas mujeres hace algunos meses, un libro denominado Días de Furia, que relata la vivencia de muchas colegas en los conflictos de noviembre de 2019. Y presiones de todo tipo, te decía, porque también existe una población que reclama a los periodistas cuando estos no dicen lo que ellos quieren. Y me refería justamente a esta narrativa porque ellas cuentan de qué manera eran acusadas de prensa vendida, hostigadas y hasta agredidas en ese momento. Y lo hemos visto no solamente en noviembre de 2019, pero lo hemos visto en distintos conflictos que hemos tenido, no solamente en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y en otros momentos. Hay una fuerte presión para el periodista, no solamente desde las esferas del poder, porque generalmente el poder no está de acuerdo con que el periodista le critique, pero también sectores sociales bastante empoderados en los últimos años que reclaman al periodista. Son tiempos muy difíciles y muy escabrosos, porque refiriéndome nuevamente al caso de todos los compañeros que han estado en las calles en aquellos días donde teníamos enfrentamientos de uno y otro lado y se encontraban al medio, pues había que culminar la labor de cobertura para llegar al canal, al periódico, redactar la nota para que se publique o editarla para que luego se emita en los noticieros. Creo que no solamente ahora, que siempre han existido este tipo de presiones y de todo lado. Y los periodistas solamente narran lo que sucede en determinado lugar. Pero ¿cómo se hace, Tania Sandoval, para permanecer en un trabajo durante un cuarto de siglo? Me imagino que hay diferentes etapas, va uno escalando, pero no todos pueden o no todos han vivido esa experiencia. ¿Nos puedes contar? Sin embargo, se construye día a día y de repente te das cuenta que han transcurrido años, te miras al espejo y ya no eres la muchachita que tenía pocos años,
puedes contar más historias y de repente, bueno, han cambiado muchas cosas y siempre me siento agradecida y privilegiada por ejercer esta profesión, porque creo que los periodistas tenemos la gran ventura de poder seguir de cerca la historia de nuestro país, en nuestro caso, donde nos encuentra en distintos ámbitos de la cobertura. Creo que así se construye con el día a día y de repente es tanta la actividad que no te das cuenta que ha pasado un cuarto de siglo. Muy interesante, Tania. Precisamente en una de las intervenciones que hemos realizado públicamente y muchos periodistas, luego de conocer la decisión que asumiste al determinar una acción nueva en tu vida profesional, dejar la Red ATV, muchos consideran que Tania Sandoval es la Red ATV. Pero ese esfuerzo siempre ha quedado bien determinado, porque se hace familia, ¿no? Uno es el trabajo y otra la relación laboral. ¿Extrañas a los compañeros? Mi deseo era participar o crecer o entrar a ATV y se me cumplió. Se me cumplió y ahí he pasado gran parte de mi vida. Sí, se deja con mucha tristeza porque a lo largo de todos estos años he conocido gente muy valiosa, que de muchas maneras ha influido en mi carrera periodística. Se hace familia porque conoces a mucha gente y esa gente va creciendo, y me refiero a los periodistas, a los reporteros, a los camarógrafos, a los coordinadores, a mucha otra gente que también me ha enseñado del oficio en todos estos años, Judith. Por eso ha sido una decisión muy difícil y yo estoy muy agradecida con ATV. Definitivamente Tania Sandoval ha hecho escuela en la Red ATV. ¿Qué desafíos en adelante en lo personal y en lo profesional en este año? Bueno, me gustaría continuar haciendo televisión y todavía me estoy tomando un tiempo para descansar, para luego ver más adelante qué es lo que voy a hacer. Sin duda alguna el desafío mayor es la tecnología, que creo que es un reto para todos nosotros que venimos o que hemos comenzado esta carrera, bueno, años atrás, y continuar en esta senda si Dios así me lo permite. ¿Qué les aconsejas a los nuevos colegas, a las nuevas generaciones en torno al periodismo, a los desafíos y lo que va a venir en adelante? No dejar de sorprenderse nunca por todo lo que se viene, por todo lo que vivimos. Y bueno, querer este oficio, quererlo, emocionarse, apasionarse, darle mucho de su tiempo. Creo que ese sería el principal consejo y siempre verificar las fuentes. Creo que eso es muy importante. Muy bien, nos acompañó Tania Sandoval desde la ciudad de La Paz, a quien agradecemos. Muchas gracias, Judy. Un privilegio siempre compartir contigo unos minutos.